enfocaron toda su tecnología y su esfuerzo en la guerra, que sin esperarse duró 4 años. Consecuentemente, la población se empobreció y sufría. Un claro ejemplo es Rusia, donde hubo una revolución que cambiaría en el curso de la historia. Inicios en 1914, 28 de junio, atentado a Sarajevo. 23 de julio, Austria-Hungría se aseguró del apoyo alemán y lanzó un ultimátum a Serbia. 28 de julio, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. 30 de julio, Rusia inicia la movilización general. 1 de agosto, Alemania le declara la guerra a Rusia y a Francia, inicia la movilización general. Y 4 de agosto, Alemania invade a Bélgica, consecuentemente el Reino Unido le declara la guerra. En la Primera Guerra Mundial, el número total de militares y civiles fue alrededor de 40 millones, entre 15 y 19 millones de muertes y 23 millones de militares heridos. En el COVID, continúa extendiéndose por el planeta y han infectado a más de 12,7 millones de personas en todo el mundo, mientras que la cifra global de decesos rebasa los 566.000 y los recuperados son 7 millones de personas. Bueno, yo les voy a hablar sobre los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Primero se debe considerar que la economía se iba globalizando a medida que Japón y Estados Unidos se iban alzando como potencia. La Segunda Revolución Industrial jugó un papel importante. En esta, la nueva tecnología del Reino Unido se iba expandiendo a las demás potencias, es decir, a Francia, Alemania, Bélgica, Japón y Estados Unidos. Desde este momento, Alemania empezó a ganar poder en lo económico, armamentístico y naval. Había una rivalidad psicológica entre los pueblos debido al nacionalismo infundido por parte de la prensa, militares y políticos de esa época hacia el pueblo. El nacionalismo se podía evidenciar con mayor fuerza en el pueblo alemán. También se formaron dos bloques de potencias. El primero fue la Triple Alianza, que se conformó en 1882 como una idea del canciller alemán Bismarck para intentar que prevalezca el status quo de Alemania. La Triple Alianza está conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Luego, en 1907, se formó la Triple Entente, conformada por Francia, Gran Bretaña y Rusia. Estos dos bloques se enfrentarían más adelante en la Primera Guerra Mundial, que iniciaría en 28 de junio de 1914, luego del atentado a Sarajevo, en el cual un activista serbio le disparó al archiduque Francisco Fernando, causándole su muerte. Entonces, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia y las potencias empiezan a declarárselas entre sí, debido a que cada una respaldaba a sus aliados. Yo me voy a enfocar sobre el Frente Occidental en la época de 1914. En la época de 1914, el Imperio Alemán invadió a Bélgica y Luxemburgo. También fueron derrotados los franceses debido a la constante batalla que tenían con Lorena, Childori y Maybelle, ganando el control militar y también en algunas regiones industriales. La primera batalla en 1916 fue de Verdun y Somme. La primera batalla de Marne fue de 6 hasta el 12 de septiembre de 1914. Esto ya fue casi una victoria ganada, ya que Francia y Reino Unido impidió el plan siniestro de Alemania llamado Schelfe, y la guerra llamado Trincheras. En la guerra trinchera hubo varios soldados caídos porque no estaban en buenas condiciones, no estaban en buenas condiciones y tampoco bien saludables, ya que ellos no se dieron cuenta de los gases tóxicos que había y tampoco los gases venenosos y murieron. Yo les voy a hablar sobre el Frente Oriental. Existen dos puntos muy importantes. El primero es que la mayoría de los soldados rusos eran campesinos que nunca habían tenido formación militar, nunca habían ido a ninguna academia militar. En cambio, los alemanes contaban con tecnología de punta, tecnología que era nueva para ese entonces. Por esta razón es que en las batallas de Tannenberg y de los lagos Masubianos, Alemania venció. Por otro lado, los soldados austrohúngaros no eran muy unidos, entonces algunos se pasaron al lado de los rusos y cuando pasaba esto, generalmente Rusia ganaba.
Existen otros frentes, ya que no solo se enfrentaron con Rusia, sino que también se enfrentaron con otras partes del mundo. Y entre ellos estuvieron el Frente Balcánico, donde Austria-Hungría conquistó Serbia y Montenegro en 1915. El Frente Macedonio se mantuvo estable en 1918. Rumania declaró la guerra a las potencias centrales. En 1916, las potencias conquistaron 2/3 del país en una campaña que finalizó en diciembre de este mismo año. Grecia se unió a los aliados en 1917 y en 1918 se dio la gran ofensiva aliada, dando lugar a la capitulación de Bulgaria y la liberación de Serbia. Otro enfrentamiento importante fue la del Frente del Oriente Medio, en donde los Dardanelos tenían como fin que los aliados controlaran ese estrecho para mandar refuerzos a Rusia, neutralizar el Imperio Otomano y arrinconar a los imperios centrales. Para sorpresa de ellos y desafortunadamente, los otomanos se defendieron y la batalla se convirtió en una guerra de trincheras, aunque finalmente los ingleses decidieron evacuar la zona y dirigirse a Grecia. Otro enfrentamiento fue la guerra en África, donde los franceses y británicos atacaron desde todos los frentes a las colonias alemanas. De esa manera los alemanes no iban a tener forma de escaparse o de contraatacar desde otro lugar. En 1915 el ejército sudafricano invadió el suroeste de Alemania. En Tongolandia y Camerún, las fuerzas alemanas se rindieron muy rápido, mientras que en Tanganyika ellos resistieron hasta el final de la contienda de África. A inicios de la guerra, el presidente Wilson se mantuvo neutral y fuera de la misma, a pesar de las constantes provocaciones por parte de Alemania, como por ejemplo la vez que Alemania hundió el RMS Lusitania con un submarino alemán, donde murieron 128 estadounidenses. Wilson logró que Alemania parara los ataques de submarinos. En 1917, el embajador alemán trajo una carta en la que Alemania declaraba que iba a reanudar los ataques con submarinos. También un telegrama que fue interceptado por los británicos dejaba en claro que Alemania quería que México iniciara una guerra con Estados Unidos y que ellos iban a respaldar a México dándoles financiamiento. Finalmente, el 6 de abril de 1917, Estados Unidos ingresó a la guerra en contra de Alemania. Aunque nunca fue un aliado, se autodenominó un poder asociado. Estados Unidos envió tropas a la base británica de Scapa Flow para unirse a la Gran Flota. En Irlanda mandaron sus destructores Cobb y sus submarinos a los convoyes que cruzaban el Atlántico.